Tengo el gusto especial en esta tercera parte del programa de compartir nuevamente este set y este interesante espacio, digo yo, porque me gusta conocer a las personas y aprender de ellas, de la presencia de José Alberto González, presidente de la Cámara de Senadores. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Como siempre, un placer venir a compartir unos minutos con ustedes. Recuerdo que la primera vez que estuvimos por acá fue en todavía antes de en la campaña, claro, éramos candidatos, aspirantes al Senado. Así es. Y bueno, ha transcurrido un tiempo y hoy estamos en este nuevo escenario, pero muy felices, muy contentos de poder reencontrarnos. Primera cosa que puntualizo es que una autoridad, esa autoridad cuando se hace creíble. El día que tú pierdas eso, tendrás el título, pero no podrás hacer las llamadas, sin duda, ni que la gente te crea. Sin duda. La segunda cosa, que es súper importante, que te des tu pausa, pongas en neutro en cualquier momento, en un avión, donde sea, para un poquito meditar en ese interior, porque no hay otro que va a ser capaz de confrontarse como tú mismo. Y eso va a ser, el gringo de hoy día tiene que ser el mejor que fue ayer, pero aprendiendo para mañana, que tú siempre hablas eso. Y la tercera cosa es el privilegio hermoso que tienes de haber estado en un lugar que millones de bolivianos hubieran querido estar. En La Haya, te vi en las fotografías, pero dime, ¿cómo viviste eso? Por favor, necesitamos escuchar a todos los bolivianos. Bueno, sin duda, en el caso particular de los abogados, ¿no? Para ellos es pues el sueño de la vida poder ir a esa instancia, que es la máxima instancia de la justicia a nivel mundial. Así es. Eso yo decía, siempre haciendo comparaciones, ¿no? Para que la gente lo entienda bien. Es como para un futbolista de pronto tener la posibilidad de jugar en el Maracaná, digamos, ¿no? Así sea con unos amigos, un soltero contra casados. O una final de un mundial. Claro, pero casi estar parecido, ahí, pero estar en la cancha, ¿no? Obviamente. Pisar el pasto, o estar en Roland Garros para un tenista, o qué sé yo. Es una cosa así, ha sido realmente muy interesante, muy bonito. Es un lugar muy especial ese Palacio de la Paz, porque si tú te pones a ver todos los temas que se han abordado en ese ámbito, todas las cosas que se han dicho, si esas paredes hablaran, dicen uno a veces, ¿no? Las cosas que te contarían, los temas que se han resuelto, ¿no? De estos asuntos que a ratos parecían irremediablemente encaminados a una confrontación, incluso a una guerra, con muertos, con heridos, etcétera. Fíjate, era el escenario en el que justamente se resolvían todos estos pleitos, y de pronto llegar allí y hacerlo de la mano de una demanda nuestra, pensar en que está Bolivia de por medio, que están los bolivianos, las bolivianas, francamente te conmueve mucho, ¿no? Ha sido un momento muy especial, muy solemne. La Haya tiene sus protocolos, ¿no? Tiene sus formas, sus rituales, diríamos, ¿no? Desde el ingreso de los jueces, no sé si eso se notaba por la televisión, ¿no? Hay una persona que anuncia, dice la COG, ¿no? Una cosa así, claro, ¿no? Y de pronto abren la puerta y empiezan a entrar los jueces en fila india, ¿no? Los 16 jueces ahí con sus atuendos y todo. Y es un además, según su país, ¿no? Su peluca, unos, otros este no. Es en el caso de los abogados. Los abogados. En el caso los otros son uniformes. Los otros son iguales. Sí. En el caso de la Corte, todos llevan el mismo atuendo, ¿no? Si bien son de diferentes nacionalidades, etcétera, pero todos llevan lo mismo. Los que sí llevan el atuendo de la Corte Suprema de su país son los abogados, ¿no? Por eso es que tú podías ver, por ejemplo, a los ingleses con su peluquita, ¿verdad? Después habían otros que usaban una capa con guantes blancos, etcétera. Esa era la característica, y es una de las partes del protocolo que se cumple en La Haya. Todo muy solemne, todo muy calculado, todo en su lugar. Hubo una observación a un miembro de la delegación que cuando ellos salían a un receso se había dado la vuelta, ¿no? Y dijeron, no, tienen que estar todos de frente cuando entran los señores jueces, ¿no? Entonces tenías que estar muy atento, no podía sonar un celular, ahí salías, pues, ahí tenías problemas. En fin, una serie de cuestiones que realmente eran muy interesantes, muy novedosas para uno que no está en esos ámbitos. Todo muy ordenado, todo muy organizado, todo muy puntual. Mira que la sesión empezaba a las 3 de la tarde, a las 3 menos 1, se abría la puerta, entraban los jueces y a las 3 en punto estaba rodando la cuestión. Había un receso de 20 minutos en las primeras sesiones que fueron de 3 horas, los alegatos. En ese momento, a la mitad, a la 1 hora y media, paraba el juez. En el momento que cayera, iba a empezar la explicación uno de los abogados y le cortó y le dijo, tenemos que ir a un receso, señores, la corte se va a retirar. Se levantaron, nos pusimos todos de pie y ellos se retiraron. Los 20 minutos de reloj, ya a los 19 se abría la puerta de nuevo, ellos estaban entrando. Es decir, todo con una precisión absoluta y todo dentro de los plazos, dentro de las formalidades, realmente, en fin.
para nosotros es muy novedoso, nosotros que estamos acostumbrados un poco a ciertas cuestiones medio caóticas, ¿no? Y todo eso, al griterío y al desorden. Bueno, pues tuvimos que aprender también ese tipo de cuestiones. Fíjate, viviendo, digamos, un poco, yo casi te diría escapando de esa suerte de acoso que nos tendió, en particular la prensa chilena, ¿no? Fuimos... Desde la llegada. Casi hostigados, ¿no? Es decir, tuvimos un par de situaciones muy puntuales, en un caso con una periodista del periódico El Mercurio. Nosotros habíamos acabado de tomar desayuno dentro del hotel con 3 o 4 compañeros, charlando un poco allí, haciendo hora para justamente irnos a la corte, y una persona, una mujer que empieza a sacar fotografías dentro del hotel, ¿no es cierto? Y claro, cuando nosotros preguntamos, ¿quién es usted? Sí. ¿No? Y se identifica como periodista del Mercurio, ¿no? Después de habernos hecho las fotografías. Entonces, ese tipo de situaciones, o el hecho de que un día caminando por la calle había una persona que nos grababa con una cámara escondida acá en el saco, ¿no? Y nos perseguía. Yo no sé qué buscarían, qué pretenderían mostrar. Nosotros fuimos a hacer nuestro trabajo, no estábamos absolutamente en ninguna cuestión. Pero bueno, en fin, fue un poco el estilo. Muy agresivo, muy desordenado también, hay que decirlo. El presidente aquí tuvo un incidente, allá también, sí. Digamos, no quisimos entrar a mayores confrontaciones, pero la verdad es que manifestaron una actitud muy agresiva, muy inquisitoria, ¿verdad? Nada que ver con el trabajo que hacen nuestros periodistas. Nivel interpelatorio a veces, ¿no? Como que... Absolutamente, absolutamente. Desde la forma en la que te tiraban el micrófono prácticamente golpeándote la boca o poniéndose enfrente para que tú no puedas avanzar, así como queriendo hacer declarar a la fuerza. En fin, una actitud muy hostil, muy agresiva y... Bueno, yo creo muy por la línea de lo que fue en síntesis la propuesta chilena, ¿no? En La Haya se ha visto claramente una actitud muy agresiva, especialmente el segundo día de los alegatos, el jueves, que fue durísimo, ¿no? Nosotros la pasamos... Luego de habernos escuchado el día miércoles, os digo claro. El jueves Bolivia entró. Exactamente, ellos arrancaron el lunes e hicieron, yo lo califico como una letanía, repitieron una y otra y 10 y 20 veces que nuestro único objetivo era violar el Tratado de 1904. Es decir, absolutamente falso y absolutamente desmontado el miércoles, cuando es que entraron nuestros abogados. Exacto. Y ellos el jueves ya reaccionaron. Y ellos, claro, y al no tener ya el argumento ese y al verse desbaratado ese su intento de hacer creer a la gente que nuestro objetivo es modificar el Tratado de 1904, obviamente ya buscaron otro elemento y se fueron al fondo de la cuestión. Y esto fue lo curioso, nos pareció una violación, diríamos, a los reglamentos de la Corte, porque la Corte establece claramente que los temas de fondo no se tocan en instancias preliminares, como fue esta objeción que planteó Chile contra la Corte. Pero no obstante lo hicieron y, bueno, pues intentaron desbaratar todos los elementos que nosotros consideramos que son los pilares de nuestra demanda. Las múltiples ofertas que hizo Chile de manera unilateral desde su propia política exterior para que Bolivia tenga una salida soberana hacia el Pacífico. Entonces, eso pasó el jueves, ¿verdad? Que ellos salieron agresivamente. Y coronaron, no sé si ustedes se han dado cuenta, coronaron con la intervención, una intervención que también pasó un poquito ahí, quedó un poquito soslayada, de un ciudadano estadounidense, ¿verdad?, de origen coreano, de apellido Ko, Harold Ko se llama, era uno de los abogados, fue el que cerró prácticamente los alegatos de Chile, porque luego fue Felipe Bulnes, el agente chileno, el que simplemente dijo, pido que por favor se declare la incompetencia de la Corte. Eso fue lo último, pero previo a eso, los últimos minutos, 10 minutos concretamente, este señor Ko, este doctor Ko se dedicó prácticamente a amedrentarnos a todos, a decirnos que este no solamente es un tema bilateral, no es un tema entre dos países, es un tema que si eventualmente la Corte llegase a meterse en el asunto, generaría prácticamente el apocalipsis a nivel internacional. Los tratados, los tratados, los pactos, las fronteras, los límites, todo se iría por la borda, la situación se volvería una catástrofe a nivel mundial, todo el mundo volvería a reclamar sus territorios que ya están justamente, y gracias al Pacto de Bogotá del 48, están resueltos, todo eso se reabriría. Sería como volver sobre viejas heridas ya curadas. Entonces, todo eso provocaría a Bolivia, ¿no es cierto?, si eventualmente tuviese una respuesta favorable de la Corte. Entonces, la Corte, que es un órgano al que nosotros respetamos, ¿verdad?, respetamos su institucionalidad, sus decisiones, obviamente nos vamos a someter a lo que dispongan ellos, es la máxima instancia de la justicia para resolver los temas de manera pacífica. Entonces, nosotros proseguimos con el tema, no vemos mayor problema, confiamos en los jueces, confiamos en la Corte, pero volviendo al tema, la pregunta que plantea este señor Greenwood y la que plantea al final el juez japonés, hacen al fondo del tema, ¿no? Es decir, no hacen
a la declaratoria de procedencia o incompetencia de la Corte en el proceso, sino fueron al fondo de la cuestión, claro, al tema que a nosotros más nos allá, interesa. Entonces, eso nos da la sensación de que es muy probable, una de las alternativas, y que sería altamente favorable para nosotros, es que la Corte decida posponer la decisión sobre su competencia hasta el final, considerando paralelamente el tema de fondo, ¿no? Es decir, nuestra demanda, nuestro pedido. Es la tercera posibilidad, aceptar, rechazar o pronunciarse al final. Exactamente, es la otra opción. A nosotros nos queda la impresión ya en el momento en el que te empiezan a hacer estas preguntas que tienen que ver con el fondo de la cuestión, que a la gente le está interesando y que la Corte se ha dado cuenta que si no son ellos, ¿quién va a ser el que va a ventilar este tipo de diferendos, ¿no? Entonces, estamos muy esperanzados, la verdad, tenemos una demanda muy bien planteada, son argumentos muy fuertes, tenemos un equipo jurídico muy sólido que ha hecho un gran trabajo. Y confiamos en que la Corte finalmente va a terminar, primero reconociendo su competencia y tratando el tema de fondo y ojalá dándonos la razón en unos años. Te agradezco el tiempo otra vez que nos has regalado, a toda la sintonía en el país, porque tú sabes, estamos cubriendo el país, cada vez añade más gente por radio, televisión y por internet. Un cariño para todos. Así que un abrazo grande y Muchísimas adelante, que Dios bendiga y te llene de sabiduría en cada paso que estés dando. Muchísimas gracias.